José Miguel Nuin Moreno, coordinador de Izquierda Unida de Navarra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Contentos en Izquierda Unida con el cambio que ha hecho el Ejecutivo Foral en la OPE de Educación? Bueno, en Izquierda Unida y en Barcharre, Izquierda Esquerra. En Izquierda Esquerra. Efectivamente, ¿no? La coalición que tenemos en Navarra y estamos en el Parlamento como Izquierda Esquerra. Bueno, vamos a ver, no es nuestra posición. Vamos a ver mañana qué decide el Gobierno, porque entre tanta vamos a ser prudentes y esperar, ¿no? Aunque el anuncio que se ha hecho, bueno, pues viene a aceptar esa oposición en dos fases, que era un poco la propuesta que finalmente hizo Comisiones Obreras. ¿Nosotros qué defendemos? Nosotros defendemos la de recuperación del empleo público perdido durante estos años pasados de recortes. Esa es nuestra posición, desde la defensa de los servicios públicos y teniendo en cuenta que hay una temporalidad muy alta en educación, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo todas las posibilidades legales que tengamos para sacar la máxima OPE y convocar pues, el mayor número posible de plazas en las oposiciones. Aquí también hay que tener en cuenta las restricciones de la normativa estatal, ¿no? Digo, no por el recurso último, sino restricciones en los últimos años en cuanto a sacar empleo público. Y entonces, en este marco, pues ir a la reversión de los recortes mayor posible, a la recuperación del empleo público estable, perdido más posible, y esa es nuestra posición. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que nosotros no compartíamos, está claro, ¿no? la oposición, la distribución de plazas que hizo el consejero Mendoza, que hizo el departamento. Nosotros no compartíamos esa propuesta por considerarla muy desequilibrada entre las plazas en euskera y castellano. Nosotros no negamos la necesidad de reducir la temporalidad en euskera, pero también en castellano. Y no compartíamos las conclusiones que a partir de los números, de los datos técnicos, sacaba el departamento. Nosotros creíamos que sí, convocando plazas en castellano, pues también se atendía a la temporalidad existente en castellano y se podían también atender las necesidades futuras en la red pública educativa, también sacando plazas en castellano, ¿no? Por lo tanto, bueno, no compartíamos esa propuesta y pedimos reiteradamente una propuesta, una posición más equilibrada. ¿Pero se podían haber hecho las cosas de otra forma? Sin duda, se podía haber hablado antes de sacar una posición por parte del departamento, ¿no? Una propuesta de distribución de plazas. No se hizo, no se hizo. Nosotros se nos comunicó que se iba a aprobar una OPE, nos parece perfecto, al límite máximo de las posibilidades legales, con el mayor número de plazas, ven, perfecto, pero no se nos comunicó la propuesta de distribución, ¿no? Y nos enteramos pues cuando leímos aquel día hace pues 3 meses y algo en la prensa, ¿no? Y dijimos, esto no puede ser, valoramos, miramos los números, consultamos, hicimos nuestro análisis y dijimos, pues no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Habló con claro el consejero? Y se lo trasladamos públicamente nuestra posición y trasladamos al Gobierno que no estábamos de acuerdo, ¿no? Y en Petit Comité ahora, José Miguel, que no nos oye nadie, ¿qué le dijo el consejero? No, vamos a ver, yo no hablé directamente con el consejero, habló Marisa de Simones, la compañera, ¿no? que lleva educación, y se lo trasladó al consejero, y se lo trasladó al director general, y se lo trasladó a la gente del departamento. No, ellos han defendido en todo momento sus números, sus cifras, y lo han hecho hasta el final. Y nosotros hemos reiterado que no estamos de acuerdo, ¿no? Que creemos que no sobran plazas en castellano, no van a sobrar si se convocan OPEs en castellano, porque va a haber pues casi más de 500 jubilaciones en los próximos años, porque hay que contratar profesorado para la reversión de los recortes que se han hecho en los últimos años en la educación pública, porque también muchos de los profesores que están en castellano en estos momentos tienen formación, por ejemplo, en inglés, y muchos de los que aprobarían esas oposiciones en castellano también tendrían esa formación, porque también, como se hizo cuando se puso en marcha el modelo D, hay programas de formación del profesorado, como se hizo cuando se puso en marcha el modelo D en euskera, también se podría, para atender las necesidades en inglés, por ejemplo, sobre profesorado en euskera o en castellano, poner en marcha también esos programas de formación. Es decir, por muchas razones creemos que convocando plazas en castellano se atienden necesidades reales existentes y también se podrán atender las necesidades de futuro del sistema educativo. Nunca nos pusimos de acuerdo con el departamento, fueron análisis diferentes. Y en fin, y al final, pues nosotros sí dijimos al Gobierno claramente que si sacaba adelante la propuesta de Mendoza, no la compartíamos, no estaba acordada en el seno del cuatripartito, no nos sentíamos vinculados a ella
y en defensa de lo que nosotros entendíamos que debía ser una posición equilibrada, pues actuaríamos en el Parlamento. Eso yo personalmente sí que se lo trasladé a la presidenta, a Ursula Barcos, pues la semana pasada, el martes mismo de la semana pasada. O sea, llegar hasta el final. Hasta el final en la defensa de lo que creíamos que era necesario para la educación pública y para sacar unas oposiciones equilibradas. Y por lo tanto sí, cuando se lo trasladamos al Gobierno y a la presidenta del Gobierno directamente para que no hubiese equívocos. ¿Y por qué cree que el Gobierno no quería moverse de él? Pues es una pregunta que me hago porque no acabo de entenderlo, no acabamos de entenderlo, es decir, no nos parece nada racional ni nada justificado que maestro de infantil y primaria se presenten 120 plazas en euskera y 0 en castellano. Esto no atiende ni a la realidad de la educación pública, ni a la temporalidad existente, tanto en euskera como en castellano, ni a las necesidades que hay. ¿Por qué este empecinamiento? Pues no lo entendemos, pero desde luego lo que sí decimos es que esa propuesta no es coherente, en nuestra opinión, con lo firmado en el acuerdo programático y con las necesidades de una oposición. Y sí que nos hacemos esa pregunta. ¿Y por qué hasta el final el Gobierno se empecinó en esa posición? Porque para nosotros, no, insisto, no es coherente con lo que hemos firmado en el acuerdo programático. Pues esa pregunta es muy interesante y nosotros nos la seguimos haciendo porque se ha empeñado hasta el final. ¿Y qué cree que va a pasar con el inglés? ¿Qué va a pasar con el PAI? Con el programa de aprendizaje. Bueno, lo que hay en el acuerdo programático es muy claro. Se va a evaluar y a partir de ahí es una apuesta porque en toda la enseñanza pública se atienda de forma rigurosa, con calidad, también los programas de aprendizaje de idiomas y también en inglés. Por lo tanto, aquí no hay ninguna decisión ni de cortar ni de eliminar, sino desde una evaluación para hacer bien las cosas, para hacer mejor las cosas, apostar al futuro, porque desde luego en la enseñanza pública se da respuesta a esa demanda de enseñanza en inglés. Esa es la posición que hay en el acuerdo programático, eso es lo que ha dicho el Gobierno que va a hacer, desde la evaluación una apuesta por mejorar, y es lo que nosotros vamos a pedir que se haga y vamos a estar ahí, evidentemente, para ¿Ustedes que se haga. están conformes con cómo se está haciendo? Estamos conformes con la evaluación que se está haciendo por parte del departamento y a partir de ahí extraer las conclusiones de qué es lo que se puede hacer mejor, qué es lo que hay que mejorar y a partir de ahí apostar por la educación pública de más calidad que podamos poner en marcha y también en relación al inglés, claro. Aunque la evaluación dure 2 cursos. No tiene por qué durar indefinidamente, es una evaluación que hay que hacer en unos plazos razonables y a partir de ahí pues hacer las apuestas y poner los recursos que hagan falta. Vamos a estar nosotros encima, evidentemente, de este proceso para reclamar que así sea. ¿Cuáles son los plazos razonables? Pues los que exijan los propios técnicos para hacer una evaluación rigurosa y que nos sirva a todos, pero no evidentemente una dilación indefinida. En fin, esta es nuestra posición, va a ser clara, va a ser exigente y esperamos que también con el departamento, pues en este caso sí nos podamos entender. ¿Y apoyaría Izquierda-Esquerra un hipotético modelo de inglés? No programa de aprendizaje en inglés, sino un modelo como el modelo en euskera o el modelo en castellano. Bueno, yo creo que es importante, vamos a ver qué dice esa evaluación y vamos a ver qué es lo que es necesario para que también los alumnos y las alumnas de la educación pública en Navarra salgan de la escuela pública con un nivel de conocimiento de idiomas, el inglés, pero no solo el inglés, puede haber también otros, de nivel lo más alto posible. ¿Que eso requiere poner los recursos, unos recursos determinados? Pongámoslo. ¿Que eso requiere un programa como el actual mejorado? ¿Que eso requiere otras actuaciones? Vamos a esperar esta evaluación para tomar las decisiones. Y con la ley del euskera, ustedes fueron unos de los que la apoyaron, su modificación en la legislatura pasada, y ahora ya se ha desvelado lo que todos estábamos esperando, saber cuál era el punto en el que un colegio donde no había modelo en euskera, ahora sí ya sabemos que como mínimo tiene que haber 8 alumnos. ¿Ustedes están conformes? Nos parece razonable. Nos parece bien, hay que echar a andar, vamos a echar a andar, yo creo que eso fue una ley muy importante. Por cierto, estos últimos días con el conflicto con la OPE, no sé, hay gente que escucho algunas declaraciones, ¿no? Que Izquierda-Esquerra no apuesta por el euskera, no apoya el euskera, no quiere una recuperación o una presencia mayor del euskera en la sociedad navarra, ¿no? Pues nada de eso es cierto y la mejor demostración es esta ley. Ahora, después de muchos años, en el año 86 se aprobó la Ley Foral del Vascuence, en toda Navarra
se va a poder elegir. Los 6.000 niños y niñas que entran al sistema educativo este año van a poder elegir también en toda Navarra si quieren escolarizar a sus hijos en enseñanza en euskera, ¿no? Y esa ley nosotros la hemos perseguido siempre, esa modificación siempre. Y si la legislatura pasada se pudo hacer, no es en esta donde se ha producido el cambio político, en la pasada se pudo hacer, desde luego, entre otras cosas, porque nosotros insistimos y estuvimos detrás de ello permanentemente hasta conseguirlo, ¿no? Con el apoyo también de otros, pero nosotros estuvimos detrás de ello impulsándolo permanentemente. Nuestro compromiso es claro con el euskera, eso sí, sin imposiciones, desde la libertad, desde la voluntariedad. Navarra no es una comunidad 100% bilingüe, como pueden ser otras, Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia, no, esa no es nuestra realidad. Y por lo tanto, desde el apoyo al euskera hay que hacerlo desde la libertad, desde la voluntariedad, desde la gradualidad. Ese es el compromiso y esa es la posición para que haya consensos amplios, que nosotros queremos consensos lo más amplios posible. Si es posible, que vayan mucho más allá de los 4 grupos que formamos ahora el cuatripartito que hemos firmado un acuerdo programático, ¿no? Por lo tanto, compromiso desde esos principios, no programas de euskera obligatorio, no obligaciones, como desde otras posiciones nacionalistas en algún caso se están planteando abiertamente. Hay, desde luego, con izquierda y esquerra nos vamos a encontrar, pero en apoyar al euskera para que cada vez desde esa libertad se hable más, se conozca más, se use más en la sociedad, desde luego, nos parece bien, no solo nos parece bien, lo compartimos, y ese ratio de 8 que me acabas de comentar, pues nos parece un punto de arranque correcto. Vamos a ver cómo funciona este año y vamos a echar a andar. Parte de los grupos de la oposición también han sido muy contundentes, muy críticos con estas decisiones, incluso con la decisión de que se costee el transporte y el comedor a aquellos alumnos que quieran estudiarlo y en su localidad, en la localidad en la que viven, no tengan el modelo. Pero porque no entiendo esas críticas, no entiendo por qué se pueden oponer a que haya, en fin, a que el sistema educativo público pues pague el transporte y pague el comedor. Eso en la zona mixta estaba pasando. En la zona mixta, donde el modelo D se ha puesto en marcha, donde había concentraciones, porque en un pueblo no había un aula o una unidad, pues también se pagaba el comedor y el transporte. Pues en la zona no vascofona exactamente igual. ¿Por qué no? Es un derecho de las familias. Es una situación, por lo tanto, que ya vamos a superar ese escenario que nosotros consideramos incomprensible, donde en función de dónde residía el ciudadano o ciudadana, la familia navarra pues tenía derecho o no derecho a elegir enseñanza en euskera, y es racional y es lógico y es normal que donde no haya suficiente demanda para poner una unidad, para poner un aula, pues se haya pues, un transporte y un comedor que pague la educación pública. Por supuesto que sí. Lo mismo en la zona media que en la zona no vascófona, para eso se hizo el cambio de la ley. Señor Ruin, usted tras las elecciones dijo que eran 2 los objetivos del cambio, la agenda social y la pluralidad. Con los presupuestos que ustedes también han aprobado, ¿cree que por lo menos estos 2 puntos están garantizados? Bueno, la agenda social, la primera, que es fundamental. Años de recortes, años de privatizaciones, años de aplicar las políticas, nosotros siempre hemos dicho, austericidas, las impuestas ante la crisis por la Troika, aceptadas por el Partido Popular, aceptadas por UPN, han sido políticas muy duras, y nosotros creemos que eso, aparte de que ha fracasado en términos económicos, es un desastre social y hay que revertirlo, hay que echar a andar. Nosotros creemos, lo dijimos en el debate tanto del presupuesto para el 2016 como de la reforma fiscal, que empieza a haber un cambio significativo de prioridades, que es una legislatura por delante la que tenemos para avanzar, pero creemos que sí, creemos que hay una apuesta por los derechos sociales, hay una apuesta por la educación pública, hay una apuesta por la sanidad pública, hay una apuesta por empezar a construir una política fiscal diferente también, y por lo tanto, ¿falta intensidad, falta velocidad? Sí. Pero empieza a haber un cambio significativo de prioridades y también tenemos un escenario muy complicado, presupuestario, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, las prioridades están cambiando, hay que darle velocidad, hay que darle intensidad, y en eso vamos a trabajar en los próximos años. Eso por lo que tiene que ver con la agenda social. Con la pluralidad, pues es una cuestión fundamental, pero nosotros creemos que estamos demostrando que ahí vamos a ser firmes. ¿Por qué no nos gustaba, entre otras cosas, la propuesta de OPE de educación? Pues por el desequilibrio que había entre euskera y castellano, que era imposible de entender. Todo lo que tenga que ver con nuestra pluralidad lingüística, cultural, identitaria,
con nuestras diferentes formas de entender, bueno, lo que deben ser nuestros símbolos de referencia, que Navarra es una tierra muy plural, pues ahí nosotros queremos unas instituciones laicas. ¿Laicas qué significa? Que no se tienen que dedicar ni a españolizar Navarra ni a berchalizar Navarra, sino laicas que reconozcan esa pluralidad, que amparen esa pluralidad. Y eso no es lo que queremos hacer, ¿eh? Desde la libertad, desde la normalidad, desde la convivencia. Y entonces, bueno, pues en eso estamos, eso es el cambio. El cambio no es abertzalizar Navarra, el cambio no es imponer una forma unívoca de sentir y de ser en Navarra. El cambio es que las instituciones de todos reconocen que hay diferentes formas de sentirse, de ser navarro, y que todas son igualmente legítimas y que todas deben poder ser vividas con absoluta normalidad. Ser español, ser navarro español, ser vasco navarro, o ser lo que cada uno quiera ser en Navarra. Pero hay muchos que dicen que este gobierno está más por lo identitario que por este cambio social al que usted... Algunos pueden tener esa ¿Usted qué idea. opina? Nosotros, desde luego, no tenemos esa idea y nos comprometemos con la sociedad navarra a que el cambio sea un cambio de pluralidad, no sea un cambio de imponer una identidad sobre la otra. Que es, por cierto, también donde fracasó UPN. UPN también tenía una visión muy unívoca, muy unidireccional de entender lo que es ser navarro y de entender Navarra, como sin duda, creo yo también, que tienen una visión muy unívoca algunos sectores del nacionalismo vasco. Pues no, el cambio no es para imponer una identidad sobre la otra, insisto, y el acuerdo programático lo refleja muy bien. Aquí todo el mundo es muy libre de tener el proyecto político que quiera, y también en relación a la identidad de Navarra. Lo digo por el nacionalismo vasco, por el navarrismo. Cada uno es muy libre. Pero insisto en el concepto de instituciones laicas. Abertzalizar Navarra tendrá que ser un proyecto político legítimo de los nacionalistas vascos. Y tratar de avanzar en la concepción de Navarra que tiene el navarrismo españolista, por ejemplo, pues también es un proyecto político legítimo, pero ellos, las formaciones políticas que de eso participen, tendrán que tratar de convencer a la sociedad navarra. Pero las instituciones y nuestras leyes en materia de política lingüística, de símbolos, y las instituciones deben en ese sentido laicas, deben amparar y reconocer toda esa pluralidad. Eso está, yo creo que bien definido y bien recogido en lo que es el acuerdo programático y debe ser parte sustancial del cambio. En eso nosotros nos comprometemos, Izquierda-Esquerra, y creo que, por lo menos en estos meses de esta legislatura, hemos demostrado, o estamos demostrando, que cuando tenemos que sostener con firmeza una posición, pues lo vamos a hacer. ¿Y dónde se encuentra usted? ¿Dónde me encuentro yo? Usted que me ha dado esas dos opciones casi opuestas. Bueno, pues no sé, yo soy un ciudadano del mundo, ¿no? Navarro, ciudadano navarro del mundo. Yo no me, en fin, no me defino o no siento una identidad en lo identitario muy acendrada, no me referencio en términos personales, en términos a una identidad muy acendrada, sea de un sentido o sea de otro, ¿no? Yo creo que, bueno, pues evidentemente hay que tener identidad, mi identidad es navarra, también me siento referenciado pues a las buenas tradiciones españolas que hay y que seguro que participan también gran parte de los navarros y navarras, como de las buenas y hermosas tradiciones también vascas, ¿no? Yo creo que con normalidad y con naturalidad pues me referencio en eso, pero insisto, sin hacer de eso una cuestión excluyente o una cuestión en torno a la cual construir un proyecto o un modelo social o político. Para mí los proyectos sociales o políticos se construyen en torno a otros valores y referencias, para mí más importantes que si me siento español, si me siento vasco o si hablo un idioma o hablo otro. Señor Nuín, ¿qué va a pasar con la banca pública navarra que ustedes lo llevaban en su programa? De momento en el pleno del pasado viernes. Algunos ya se retrataron. Al pleno del pasado viernes se aprobó una resolución que presentaba nuestro grupo para que, bueno, pongamos en marcha la recuperación de una banca pública en Navarra, ¿no? Por un voto, por un voto se aprobó, porque evidentemente, pues, por ejemplo, un socio del acuerdo programático como es Geroa se abstuvo en esa votación. En el acuerdo programático tenemos que este año se va a estudiar la hoja de ruta jurídica y económica para que eso sea posible, pero para nosotros es un proyecto muy interesante y muy necesario. Estamos viendo estos días lo que está pasando con TRV o lo que está pasando, pues en fin, deslocalizaciones empresariales, centros de decisión que están fuera de Navarra. Necesitamos una economía lo más arraigada posible en el territorio,
necesitamos en el sentido de impulsar la economía social, la economía arraigada aquí, nucleada aquí, porque ya vemos lo que sucede cuando eso no pasa, cuando las decisiones se toman en otros sitios, que los riesgos en términos de actividad económica y de empleo son mucho mayores, y esto mismo pasa con una banca pública. Si tenemos una institución financiera, como teníamos hace unos años, arraigada en el territorio, con capacidad financiera importante, pues la podremos comprometer más precisamente con esos proyectos endógenos y arraigados en el territorio. Nos parece importante. Recursos para poner esto en marcha, porque claro, bueno, pues la situación presupuestaria y económica es la que hay también de las haciendas públicas en este momento. Por cierto, como consecuencia de las políticas que se están haciendo, monetarias, fiscales, etcétera. Pero bueno, es la que es. ¿Tenemos recursos para eso? Hombre, nosotros estamos diciendo una cosa. El patrimonio de la Fundación Caja Navarra es un patrimonio importante, que pertenece a la sociedad navarra. Importante en términos económicos, quiero decir. Nosotros también le hemos trasladado al Gobierno que en esa hoja de ruta económica, jurídica, para recuperar un instrumento financiero público en Navarra, pues valore también cómo se puede utilizar ese patrimonio económico, financiero, que existe en la Fundación Caja Navarra. ¿Prefieren eso antes que una obra social? Bueno, es que si hay una entidad financiera pública en Navarra, hará obra social también. Sí, pero ya no tendrá tanta capacidad, ¿no? Bueno, veremos qué capacidad tenemos, veremos qué posibilidades hay. Una entidad financiera pública necesita ser capitalizada. Es evidente que desde los presupuestos generales de Navarra en estos momentos no se puede capitalizar. ¿Se puede capitalizar desde esa fundación? ¿Hay patrimonio para ello? Nosotros creemos que hay que estudiar lo que pudiera ser posible. Y esa entidad financiera pública Navarra, como hacía Caja Navarra, pues tendría que hacer obra social. Señor Nuín, tenemos casi 5 minutos, voy a pisar el acelerador. Pise, pise. Osasuna, ahora que conocemos más datos, ¿dónde cuelga usted la responsabilidad de lo que ha ocurrido? ¿En una gestión política, en una gestión económica, en una gestión de Hacienda? Bueno, vamos a ver. Primero, Osasuna, en el interno de Osasuna. ¿Dónde estaban los socios de Osasuna? Para exigir transparencia, control, que aquí la burbuja del fútbol ha existido y dentro del propio mundo del fútbol nadie ha exigido responsabilidades. Primero hay que hacer un análisis interno, digo Osasuna, como digo también el resto de equipos, qué es lo que ha pasado. Porque mientras el dinero llegaba, aunque no se pagasen impuestos, aunque fuese de las burbujas futbolísticas o televisivas, ahí nadie preguntaba. Y eso, pues, tiene mucho... Pero eso corresponde a Osasuna y a sus socios y a su cuerpo social, pero harían bien en no mirar para otro lado y analizar bien todo lo sucedido. Y luego, evidentemente, el Gobierno de Navarra y la Hacienda. ¿Cómo es posible que haya, pues no sé, cuántos aplazamientos, 30 y tantos aplazamientos, no sé cuántos ha habido, y no había... Y ahí, bueno, pues se miraba para otro lado mientras no se pagaba de reforma reiterada pues las retenciones de IRPF de los jugadores o el IVA o lo que fuese, ¿no? Pues esto nadie lo entiende a no ser que, bueno, pues estuviese en esa actitud permisiva donde hay una responsabilidad política evidente. Nosotros... ¿Pero Hacienda es independiente o no es independiente? Bueno, pues nos lo tendrán que explicar, ¿no? Nos tendrán que explicar cómo es posible que se tomasen esas decisiones que no se tomaban con ningún otro contribuyente que yo sepa. No se tomaban con ningún otro contribuyente, parece que es un tratamiento claramente excepcional. Nosotros ante esto, digo, desde Izquierda Unida, desde Izquierda a Esquerra, siempre hemos marcado distancias porque es que desde el principio no nos sonaba esto nada claro. En el año 2003, el gobierno de Miguel Sanz presenta el primer proyecto de ley para avalar con una cantidad muy importante a Osasuna. Nosotros fuimos los únicos que votamos en contra. Digo 2003, eran los años de la bonanza económica, de las burbujas, de que todo está, en fin, todo bien, todo bonito, y estos agoreros votan en contra porque no quieren apoyar a Osasuna. No, votábamos en contra porque no nos parecía que se justificaba lo que se hace. Y de ahí hasta la ley última. Ahora, yo digo una cosa, año 2003, empiezan los apoyos y empieza el desastre. Conforme se va inyectando dinero público, empieza el desastre. Se empieza a dejar de pagar Hacienda y empiezan, en fin, lo que parece una gestión nefasta. En fin, pues que alguien se lo haga mirar también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar en los pactos de la Moncloa, en los nuevos pactos de la Moncloa? ¿Qué va a pasar en el Congreso? Yo espero que se pueda conformar un gobierno con un programa de cambio de progreso, de cambio de izquierdas, que revierta recortes y reformas antisociales del Partido Popular, que la derecha pase a la oposición. Yo espero que eso se pueda, y yo entiendo que hay bases para conseguirlo. Y desde luego nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos, dos parlamentarios, 2 diputados, pero desde luego en lo que nosotros dependa, pues vamos a trabajar para que eso sea así. ¿Gobernará Pedro Sánchez o se repetirán elecciones? ¿Puede pasar las dos cosas? Yo espero que Pedro Sánchez sea investido presidente. Yo espero, en base a un programa que realmente revierta
reformas como, en fin, decisiones muy duras y muy antisociales como la reforma laboral o como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, como el artículo 135 de la Constitución. Cosas como estas yo espero que se puedan revertir. Eso pasa porque hay una investidura con un acuerdo programático. Insisto, no sé qué va a suceder, es evidente que el escenario es muy incierto en este momento, pero nosotros hacemos claramente esta apuesta y esperamos que se pueda conseguir. ¿Cuál es la salud de Izquierda Unida en Navarra? Bueno, pues yo creo que buena, ¿qué voy a decir yo? Yo soy el coordinador, ¿no? Voy a serlo hasta este año, que haremos la asamblea, la 10ª Asamblea de Izquierda Unida de Navarra para elegir una nueva dirección, pero yo creo que está bien, formamos parte de una coalición que funciona bien con Batxarri, Izquierda-Esquerra, no sé, pues tenemos algunas alcaldías, como la de Tudela, gobernamos con otros socios Pamplona, tenemos un acuerdo programático en Navarra y hemos sido también protagonistas con otros del cambio político en Navarra. Bueno, los resultados electorales en el año 2015, nosotros hubiéramos esperado que hubieran sido mejores, aunque también es cierto, lo digo porque para mí es un dato significativo y positivo, que de mayo a las elecciones generales hemos subido en votos, cuando algunos estaban pensando que iba a ocurrir todo lo contrario. Yo confío que el proyecto, bueno, pues en los próximos años, también con nueva gente, con nueva dirección y con nuevas ideas, pues va a seguir tomando impulso. Porque se va. Bueno, toca. Bueno, toca. No me voy. Bueno, no va a volver a presentarse a coordinador. Aún le quedan todavía 3 años en el Parlamento de Navarra. Bueno, yo entré de coordinador, sí, en el 2007. Tiempos difíciles, tiempos complicados, tuvimos un mal resultado electoral. Y yo entré en el 2007, han pasado ya, por lo tanto, van a pasar 9 años y toca, y los ciclos se cumplen, y además hay cantera, hay gente dispuesta. Vamos a hacer ahora las palabras de la militancia de Izquierda Unida de Navarra para que haga un buen debate, tanto político, de la renovación del proyecto y de la línea política en este nuevo escenario que también tenemos en Navarra, de cambio, como afinar la línea política, como elegir una nueva dirección. Yo creo que se tomarán las mejores decisiones y yo seguiré militando y seguiré siendo un afiliado y seguiré siendo un militante de Izquierda Unida, por supuesto. ¿Y de esos 9 años es capaz de, y con esto terminamos, de decirme el mejor, el momento más emocionante, el que más le gusta recordar? Bueno, hay muchos, también malos, también malos. Pero le he preguntado por los buenos. Algunos me dicen que siempre pregunto por los malos. Mira, pero... pues te voy a decir, mira, yo entré, fui parlamentario por primera vez en el año 95. Tiempo ha llovido, ya empiezo a ser un poco veterano, ¿verdad? Y fue el año del cambio, con Javier Otano. Fue un año del cambio político. O sea, que va usted de cambio en cambio. Duró un año. Y ahora voy a dejar de ser coordinador con un cambio político también en Navarra, ¿no? Bueno, me quedo con este momento final de nuevo cambio político en Navarra, donde también Izquierda-Esquerra ha sido protagonista. Y eso sí, vamos a trabajar para que no dure un año, para que dure los 30 años de hegemonía progresista que pedía Miguel Laparra la semana pasada en un desayuno informativo. Que las hegemonías, no sé yo, sí son muy buenas, ¿eh? Bueno, que la alternancia casi es más sana. Bueno, si es al servicio de la sociedad, 24 años hemos tenido Pérez. José Miguel Nuín, muchísima suerte, muchas gracias siempre por la atención. Muy bien, gracias. Roberto, gracias a vosotros.